¿Quién es el general militar ruso conocido como el general del Armagedón? ¿Por qué se piensa que traicionó a Vladimir Putin? ¿Realmente ha tenido éxito la invasión rusa con el general del Armagedón a cargo del ejército ruso en Ucrania? El general del ejército ruso, Sergei Surovikin, es apodado como el general del Armagedón, esto por parte de los medios de comunicación rusos debido a su reputación basada en la crueldad. Este general ha estado a cargo del ejército ruso en su invasión a Ucrania desde octubre del año pasado, cuando el antiguo mando militar a cargo sufriera grandes pérdidas en la contraofensiva ucraniana a finales del año pasado. En estos momentos nadie sabe nada del general del Armagedón, nadie sabe dónde exactamente se encuentra Sergei Surovikin. Sergei Surovikin se encuentra entre los generales de alto rango del Kremlin que han desaparecido de la vista del público desde el intento del grupo Wagner por perpetuar un golpe de estado en Rusia. El corpulento y afeitado general ruso de 56 años fue visto por última vez el sábado cuando apareció en un video con un aspecto incómodo y respirando con mucha fuerza y además y sobre todo sin las insignias por sus logros conseguidos en el campo de batalla durante su carrera como general. En este video, Sergei Surovikin insta al ejército Wagner a detener su intento de llegar hacia Moscú. Un informe del periódico estadounidense The New York Times, basado en una sesión informativa de inteligencia de los Estados Unidos, aseguró que Sergei Surovikin tenía conocimiento previo del motín de los Wagner y que las autoridades rusas en estos momentos estaban tratando de averiguar si era cómplice de Prigozhin o no. Por esta razón, está desaparecido, según el periódico estadounidense. El Kremlin en estos momentos ha desestimado el informe publicado por el periódico estadounidense The New York Times, pero no ha hecho al mismo tiempo el Kremlin comentarios al respecto, tratando de restarle importancia a este asunto. Sergei Surovikin, el general del Armagedón, antes de desaparecer, fungía como comandante de las fuerzas rusas en el sur de Ucrania. Recibió el mando general de la campaña de Ucrania el 8 de octubre, convirtiéndose en el primer general nombrado públicamente a cargo de la invasión de Rusia a Ucrania. Rusia acababa de ser derrotada en la región nororiental de Kharkiv en aquel entonces, cuando Ucrania arrancó su primera contraofensiva a finales del año 2022. Cuando Sergei Surovikin cumplió un mes al mando del ejército ruso en Ucrania, en el mes de noviembre ordenó una retirada a la orilla oeste del río Dnipro, en la región de Jersón, justamente al sur de Ucrania, reconociendo que sus fuerzas estaban en peligro de ser acabadas por un bombardeo ucraniano. En aquel entonces, Estados Unidos precisó que al menos unas 30,000 tropas rusas se habían retirado por órdenes de Sergei Surovikin, básicamente porque este consideró que el ejército ruso no tenía lo suficiente para luchar contra los ucranianos por el territorio que finalmente abandonaron, la región de Jersón. La imagen de Sergei Surovikin, con orígenes en Siberia, siempre ha estado rodeada de tácticas brutales para obtener resultados en los lugares de guerra donde ha operado para el ejército ruso, y por esta razón precisamente Vladimir Putin recurrió a él en aquel entonces, porque parecía tener lo necesario para frenar la contraofensiva ucraniana el año pasado. Hoy pocos recuerdan que en aquel entonces, cuando Sergei Surovikin ordenó la retirada de las tropas rusas de los territorios ocupados para evitar pérdidas de las tropas rusas, Prigozhin elogió a Sergei Surovikin, el general del Armagedón, asegurando Prigozhin que Sergei Surovikin era un hombre que no tenía miedo a la responsabilidad. Ya en el 2023, Prigozhin, cuando anunció que habían tomado por completo la región de Bakhmut, dijo que sería una buena idea si Surovikin sustituía a Gerasimov, el actual jefe del Estado Mayor Conjunto ruso, una de las figuras junto a Sergei Shoigu que Prigozhin quería fuera de la cúpula militar del Kremlin. Cuando Prigozhin montó su motín, Sergei Surovikin fue uno de los dos generales rusos que lo instaron públicamente en los
los videos a rendirse. Sin embargo, Surovikin parecía tenso e incómodo y Occidente inmediatamente comenzó a sugerir que estaba siendo amenazado para dar ese mensaje y que se encontraba ya en una prisión en Siberia. Funcionarios estadounidenses dijeron a la agencia de noticias Reuters que Sergei Surovikin había apoyado el motín de los Wagner y Prigozhin. Sin embargo, no estaban seguros de si lo había ayudado con algo en específico. Al parecer a Sergei Surovikin no le pareció tan mala la idea de que los Wagner perpetuaran un intento de golpe de estado en contra de Putin. El periódico ruso Moscow Times y un bloguero de guerra ruso aseguraron que Sergei Surovikin había sido arrestado, pero el gobierno ruso únicamente aseguró que estaba siendo investigado por parte de la agencia de inteligencia rusa, la FSB. La intención de esta investigación, aseguró el Kremlin, es verificar la lealtad de Sergei Surovikin con el Kremlin y con Vladimir Putin. Pero ¿por qué se ganó el apodo del general del Armagedón? En 2017, mientras comandaba al vasto distrito militar oriental en Rusia, Sergei Surovikin fue enviado durante unos 8 meses para dirigir a las fuerzas rusas que operaban en Siria. Esto para ayudar al presidente Bashar al-Assad a luchar contra diversos grupos rebeldes. Para cuando terminó su asignación, la guerra civil se había vuelto a favor de Bashar al-Assad y el presidente Vladimir Putin estaba preparando ya una visita para anunciar una retirada de las fuerzas rusas. Sergei Surovikin fue entonces recompensado como el mando de las fuerzas aeroespaciales de Rusia y se convirtió en un héroe nacional. En el año 2001 era apenas un general del ejército de igual rango que Gerasimov, el líder del Estado Mayor Conjunto. Si bien Rusia negó haber apuntado a los civiles en Siria, el grupo de supervisión del Observatorio Sirio de Derechos Humanos aseguró que los ataques aéreos rusos y a menudo los bombardeos indiscriminados terminaron con la vida de por lo menos 5.700 civiles inocentes en Siria durante el mandato de Sergei Surovikin. Por eso se le conoce como el general del Armagedón. ¿Crees realmente que Sergei Surovikin, el general del Armagedón, traicionó a Vladimir Putin? ¿Qué intereses pudo haber tenido sobre Putin? ¿Qué lo motivó a ayudar a Prigozhin? ¿Hay más personajes que han traicionado a Putin o que intentarán hacerlo en el futuro? Solo el tiempo lo dirá.